En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 6 de junio del 2023, contemplamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo del 13 al 17. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando la hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y les preguntó: ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces le respondió Jesús: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy podemos ver esta gran pregunta. Esta pregunta que formulan los fariseos y los partidarios de Herodes o los herodianos a Jesús sobre específicamente si es lícito o no pagar impuestos al emperador romano, es decir, al César. Y vemos cómo es que a través de esta pregunta Jesús reconoce la falsedad del corazón humano, la falsedad de aquellos hombres. Sabe que es una pregunta claramente engañosa, que busca ponerle una trampa. Pues debemos saber que los fariseos eran aquellas personas que era de fiel cumplimiento estricto de la ley de Dios, y los herodianos eran una clase político que estaban del lado de Herodes, aquel rey que fue impuesto por el Imperio Romano. Pues si nos ponemos a pensar, se dice que hay que dar limosna al César o hay que pagar impuesto al César. De alguna manera esta pregunta va a confrontar a aquellos que dicen que solo Dios lo es todo en la vida, como lo decían los fariseos. Y si decía lo contrario, que no hay que pagar impuestos, pues de alguna manera agradaba a los fariseos, pero se pondrá en contra de los herodianos, que era esa clase política donde señalaban la necesidad de pagar impuestos al imperio, a ese imperio romano, y sobre todo darle el cumplimiento que ellas ponen. Pero vemos en este evangelio donde es la única vez, hermanos, que tanto los fariseos y los herodianos reconocen y alaban a Jesús. Y pues le dicen: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. Pero esta pregunta, hermanos, es solamente externo, no viene interiorizado en el corazón. Lamentablemente es un gran gesto de hipocresía, porque a través de este acto reconocemos directamente, hermanos, la maldad y la malicia del corazón de aquellos fariseos y de aquellos herodianos. Y por qué no, también la malicia y la maldad del corazón de los hombres. Hoy, hermanos, en este mundo actual, pues reconoce en tu vida que aquellas personas que te adulan, que te alaban permanentemente, de manera probable no es tu amiga o no es tu amigo. Pues una persona amiga o amigo es quien te confronta en tu cara, te lo dice tus defectos y limitaciones, o te dice desde su punto de vista lo que piensa. Pero aquel que te alaba o te adula enfrente tuyo probablemente te juzgará tus actitudes, murmurará de ti a tus espaldas. Amén. Por eso es que nuestro Señor Jesús primero denuncia esa falsedad de su pregunta, pese a que lo adulan y lo reconocen. Reconoce, hermanos, que allí no hay nada de verdad ni de interés por conocer la verdad. Y al contrario, de alguna manera, saliéndose inteligentemente de esta pregunta maliciosa, pues vemos cómo nuestro Señor Jesús pide una moneda. Qué ironía, ¿no, hermanos? Estaban en el templo de Jerusalén y no se podía cargar monedas con imágenes humanos dentro de ese templo. Por eso la necesidad de los cambistas que hacen de moneda extranjera por la de moneda local, que es el denario. Sin embargo, aquellos que censuraban a Jesús por el impuesto van contra esa misma ley y tienen en sus bolsillos de sus túnicas moneda
que era prohibida tenerla como era la moneda romana. Por lo menos en el templo de Jerusalén eso estaba prohibido. Pues Jesús habla simplemente de no devolverle al César lo que es del César, o darle al César lo que es del César, y de respetar para Dios lo que es de Dios. Hermanos, en el fondo se distingue dos jurisdicciones muy distintas que, sin entrar en polémicas con nadie, pues desconoce ese señorío del emperador romano, del César. Hoy, nuevamente en nuestra vida, tenemos que reconocer que también el mundo profano y el mundo divino pues marchan por orillas distintas, hermanos. Mandan por dos lados muy diferentes. Si bien pueden ser paralelas, pero nunca se van a juntar. Hoy reconocemos que a veces aplicamos muchas veces los principios o los conceptos o la lógica del mundo a la lógica de Dios. Muchas veces preferimos las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y es cuando nos hemos equivocado muchas veces en la iglesia. Mire, te pongo sencillos ejemplos, hermano, hermana. La iglesia y todos los evangelizadores podemos caer también en la falsa ideología del mundo cuando creemos que para evangelizar se necesita sobre todo poder económico, poder social, poder político. Esto no es verdad, hermanos. Pues lo primero para evangelizar es el fuego del Espíritu Santo que tiene que morar en nuestros corazones y en todo nuestro ser. Luego, después se necesitará dinero, una infraestructura física y demás. Pero lo más importante, hermanos, no es actuar con las lógicas del mundo donde se coloque en primerísimo lugar quizás un Dios mamón, el Dios de esta tierra, que es el Dios del dinero. Amén. Y otro segundo ejemplo quizás podemos poner es que a veces, hermanos, pensamos que para hacerle creíble al mundo del evangelio cristiano tenemos que reducir, disminuir las exigencias morales del evangelio. Decirle a la gente que un adulterio no está mal, que un aborto no está mal, que la unión con dos personas del mismo sexo es normal, que aquel delito no está mal, que esa unión de dos personas no está mal siempre y cuando existe el verdadero amor, que eso hoy está permitido. Pensamos, hermanos, que con eso nos ganaremos el favor y más adherentes al mundo. Pues definitivamente con eso nos equivocamos, hermanos. Cuando el Evangelio pide su exigencia, su nivel de compromiso, cuando se niega la cruz, hermanos, el Evangelio es como la sal sosa. No sirve para nada, sino más que para tirarla afuera y que la gente lo pisotee. Amén. Entonces, hermanos, no pretendamos entremezclar lo que es temporal con lo divino, pero eso no significa que debamos inhibirnos a la defensa del débil, de luchar por la igualdad de todos los hombres, de procurar el bienestar para todos, no olvidando que todos somos hijos de Dios y como tales, hermanos, todos tenemos derecho y obligaciones, pero siempre, ojo, óyelo bien, siempre respetando la libertad del otro. Amén. A veces, hermanos, podemos caer en la tentación de pensar que el Evangelio y la vida cristiana se reducen solamente en la mera vida espiritual. El Evangelio de hoy nos muestra que esto no es así, pues la vida del Evangelio toca todas las áreas de la vida, entre las económicas y el de la justicia. Hemos escuchado una vez más a Jesús decir, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este es el principio, hermanos, de la justicia equitativa, que todavía estará lejos de la justicia cristiana, ya que esta va más allá, pues pagar nuestros impuestos, entregar utilidades, pagar lo justo al trabajador, son deberes elementales de justicia, hermanos. En cambio, retener sueldos, no pagar completamente las utilidades, no cumplir con tus obligaciones, pues busca engañar la forma o busca la manera de engañar al César, que no son o no deben ser prácticas cristianas. La injusticia no tiene cabida en la vida del cristiano, hermanos. Amén. Debemos a cada uno lo que es propio. Démosle. Hay que darle, sea material, afectiva, social o espiritualmente, hay que darle lo que es propio, lo que le corresponde. Y de seguro que nuestra vida se llenará de paz y de alegría. Amén. Oremos. Señor bendito, hoy te doy gracias por esta gran enseñanza,
pues me has dado a entender que la verdadera justicia, la verdadera acción está también en el cumplimiento, en dar las cosas del mundo, pero conforme a la verdadera equidad, a la verdadera justicia. Por eso te pido humildemente que me des la gracia de no caer en la tentación, de adaptar la lógica de Dios y el Evangelio a la lógica del mundo. Que esta lógica de Dios esté por encima y sobre todo principalmente en mi vida como prioridad por encima de los principios del mundo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.